Bienvenidos y bienvenidas a este teórico sobre el diseño en la investigación cualitativa. Vamos a ver, en primer lugar, algunas características específicas de los diseños en la investigación cualitativa. Para comenzar, vamos a plantear una distinción que puede parecer obvia, pero que es importante tenernos en cuenta, y es la distinción entre diseño y protocolo. ¿Qué es un diseño? Un diseño es la articulación lógica y coherente de todos los componentes de una investigación. Y, por supuesto, como decíamos, puede resultar evidente, pero un protocolo en realidad es una propuesta escrita, ¿no? A esto es a lo que le llamamos protocolo, es cómo plasmamos nuestro diseño en un proyecto o en una propuesta escrita. ¿Cuáles son los tipos de diseño que nos podemos encontrar? En primer lugar, podemos pensar en la existencia de diseños de tipo estructurado. ¿Cuáles son las características de los diseños estructurados? Bueno, este tipo de diseño plantean una relación de linealidad entre todas las etapas de ese diseño, una secuencia unidireccional, ¿no? Partimos desde ciertas etapas y esas etapas quedan fijas, esos elementos del diseño quedan fijos, están preestablecidos y siguen una secuencia hacia adelante que además lo que nos van a presentar este tipo de diseños por estos motivos es una rigidez muy importante, porque una vez que nosotros predefinimos de manera rígida nuestras fases y nuestros componentes del diseño, es muy complejo modificarlos. Entonces, lo que sucede con este tipo de diseños estructurados es que solamente van a ser útiles para captar lo que se proponen captar originalmente. Piensen ustedes en un tipo de diseño cuantitativo en el que partimos de un marco teórico muy estructurado. De ese marco teórico derivamos nuestras hipótesis, nuestros principales conceptos van a estar incluidos en esas hipótesis. Luego trabajamos en el proceso de operacionalización de las hipótesis para la elaboración de nuestros instrumentos y vamos a hacer nuestra recolección de datos para medir lo que queremos medir en función de esos conceptos que hemos definido inicialmente. En el transcurso de nuestra investigación, este tipo de diseños no permiten hacer modificaciones, es decir, todo lo que nosotros planteamos inicialmente va a ser lo que vamos a tener que seguir a pie de la letra. Pero tenemos otra posibilidad. También tenemos la posibilidad de que nuestros diseños sean de tipo flexible, es decir, un tipo de diseño en que articulemos de manera iterativa todos sus componentes para que nos permita capturar posibilidades que a priori no teníamos previstas. Es decir, si en el transcurso de nuestro trabajo de campo nosotros identificamos que otras perspectivas teóricas pueden ser de utilidad para comprender el fenómeno bajo estudio, otros participantes, recoger el discurso de otros participantes e incluso con otras técnicas de recolección de datos puede ser de utilidad para avanzar en la comprensión profunda del problema que estamos estudiando, este tipo de diseño flexible nos permite introducir modificaciones. Este tipo de diseño, por lo tanto, nos permite capturar aspectos emergentes no considerados a priori en nuestro
en nuestro marco teórico y en esa construcción conceptual que hacemos de manera inicial al enfrentarnos a un proceso de investigación. Y por lo tanto decimos que este tipo de diseños nos aportan en el sentido de una mayor capacidad creativa. Dicho esto, hay que pensar que puede ser posible identificar a las investigaciones cualitativas con los diseños estructurados. No obstante, suele ser mucho más común que las investigaciones cualitativas adopten diseños flexibles. El diseño flexible, por lo tanto, puede derivar en la formulación de nuevas preguntas, en los cambios en nuestros propósitos o en pensar nuevas técnicas de recolección de datos. Si, por ejemplo, estoy estudiando aspectos vinculados a la alimentación de los recién nacidos en una maternidad determinada, puedo pensar inicialmente que solamente accediendo al discurso de los equipos de salud sobre este tema, voy a poder hacerme una idea cabal de las problemáticas que se enfrentan. No obstante, puede resultar que en ese transcurso de nuestro trabajo de campo, en nuestras visitas a esa maternidad, identifiquemos que en el plano de las prácticas podemos identificar elementos que nos ayuden a comprender las problemáticas que se enfrentan en relación a la alimentación de los recién nacidos. Entonces, podemos pensar que si inicialmente habíamos planteado como técnica de investigación, como técnica de recolección de datos, la entrevista en profundidad con el personal de salud, nuestro propio trabajo de campo, nuestra propia investigación, nos pide en un momento determinado que pensemos en otro tipo de técnica como las técnicas de tipo observacional para poder de algún modo contrastar esos discursos con lo que observamos en las prácticas concretas de esos equipos de salud que estamos entrevistando. Un aspecto central de todo diseño de investigación, sea la perspectiva metodológica que sea, es la coherencia. Nuestro diseño debe ser apropiado para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación y para dar cuenta de los objetivos propuestos. Uno de los principales errores que estamos habituados a identificar es que, por ejemplo, se escojan técnicas que no son adecuadas para responder a la pregunta de investigación. Tenemos un ejemplo concreto, ¿no?, que tiene que ver con proponer una investigación mediante grupos de discusión para medir la prevalencia y la incidencia del uso de anticonceptivos. Obviamente que para medir la prevalencia o la incidencia del uso de anticonceptivos, una técnica conversacional grupal mediante una aproximación metodológica cualitativa no es para nada adecuada. Tampoco es adecuada esta técnica grupal para recolectar información y experiencias personales de los individuos, por ejemplo, en relación a su comportamiento sexual. Es muy posible que estos aspectos que tienen que ver con temas que pueden ser considerados tabú en ciertos grupos, en ciertos contextos en particular, pueden ser más fácilmente abordables si pensamos en técnicas conversacionales pero individuales. Pero esto, que parece muy evidente, es una cuestión muy usual de observar cuando uno lee protocolos, proyectos o propuestas de investigación. ¿Cuáles son los elementos del diseño en la investigación cualitativa? En la investigación cualitativa, los propósitos son uno de los elementos centrales. Los propósitos nos informan acerca del por qué y del para qué
de nuestras investigaciones. Es decir, tenemos que poder responder la pregunta acerca de qué quiero saber con este estudio. Por supuesto que tienen que ver con la finalidad de nuestro estudio. Entonces, nuestros estudios, en función de esos propósitos, pueden tener objetivos diferentes. Pueden tener objetivos descriptivos, cuando simplemente yo quiero describir un problema, un fenómeno en particular. Pueden tener objetivos teóricos, es decir, especificar o profundizar o crear teoría. Pueden tener objetivos políticos, es decir, tener como objetivo generar insumos que puedan ser de utilidad para la toma de decisiones en temas vinculados con la salud. Pueden ser objetivos también de tipo prácticos, ¿no? Conocer si o evaluar un programa, o conocer si una intervención está siendo bien recibida por parte de nuestros pacientes, etc. O también pueden tener que ver con objetivos personales del investigador o del equipo de investigación, o bien con demandas institucionales. El otro aspecto que debemos incluir en nuestro diseño es el contexto conceptual. Fíjense que ya no estamos hablando de marco teórico, sino que estamos hablando de contexto conceptual, en el sentido de que marco teórico nos conduce a esta idea de mayor rigidez, más propia de los diseños de carácter estructurado. ¿Qué es nuestro contexto conceptual? Es el sistema de conceptos, de supuestos, expectativas, creencias y teorías que respaldan e informan la investigación. En este sentido, es importante explicitar que nuestro contexto conceptual no debe ser digamos, un recorte y pegue de los distintos conceptos o de las distintas teorías que explican un tema, un fenómeno en particular, sino que ese contexto conceptual debe ser construcción del investigador o del equipo de investigación, y es muy importante que haya elaboración crítica en esa construcción del concepto conceptual. Es decir, que, por ejemplo, en lugar de cortar y pegar las distintas aproximaciones teóricas o los distintos conceptos sobre un tema en particular, nosotros podamos hacer dialogar esas distintas aproximaciones, podamos poner en diálogo los conceptos y podamos hacer un análisis crítico de los aspectos que ilumina o que oscurece cada una de esas elaboraciones conceptuales. Por supuesto que en nuestro diseño también vamos a incluir las preguntas de investigación, que son las que señalan qué es lo que se quiere comprender específicamente con este estudio en particular. Ya lo hemos conversado con mayor profundidad en otro video. También nuestro diseño debe incluir el método. ¿Qué es el método? Bueno, el método va a referir, por supuesto, que al cómo. Van a ser los procedimientos que vamos a utilizar justamente ¿para qué? Para responder nuestra pregunta de investigación, para producir el conocimiento que necesitamos producir para dar cuenta de nuestros objetivos y para interactuar con ese marco conceptual. También tenemos que incluir en nuestro diseño cuáles van a ser los criterios de calidad de nuestro estudio. Vamos a verlo en otro video, pero es importante considerar que en la investigación cualitativa los criterios de calidad son diferentes a los criterios de calidad de los estudios cuantitativos, por obvios motivos. El tipo de conocimiento que se genera es muy diferente, entonces no se pueden juzgar con los mismos criterios. Y finalmente, un aspecto que es muy importante considerar en los diseños cualitativos, sobre todo en los diseños cualitativos que son flexibles, es que nuestro diseño es
justamente iterativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay rigidez en nuestro diseño, sino que hay diálogo, hay flexibilidad, hay actitud abierta entre todos los componentes de nuestro diseño. Esto nos permite, de este modo, un ida y vuelta, una retroalimentación entre todos los componentes de nuestro diseño. ¿Sí? Nosotros planteamos un diseño flexible, nos hacemos ciertas preguntas y cuando diseñamos nuestro método pensamos en determinados procedimientos para poder recolectar esa información necesaria para responder a nuestras preguntas, pero en el transcurso de nuestro trabajo de campo, de nuestra investigación y de nuestro contacto con ese contexto y con los participantes de interés, identificamos que es necesario introducir modificaciones, nuestro método, nuestras preguntas pueden variar. Y esto no afecta a la calidad de la investigación, porque como veíamos en los teóricos acerca de la naturaleza y de las principales características de la investigación cualitativa, un aspecto central de este tipo de investigación es que justamente es un tipo de investigación sensible al contexto, ¿no? Sensible al contexto, que tiene que ver con esta idea de que el contexto importa, ¿no? El contexto importa y tenemos que ser sensibles a ese contexto en el sentido de lograr capturar de la manera más fiel posible todos esos elementos específicos de ese contexto particular que nos interesa estudiar. Dentro del método, porque el método son aquellos procedimientos que vamos a utilizar para recoger nuestra información que nos va a permitir responder a las preguntas de investigación, dentro del método vamos a encontrar distintos elementos que hay que definir en nuestro diseño. Vamos a encontrar las unidades de análisis y las unidades de relevamiento. Las unidades de análisis son, por supuesto, para entenderlo con mayor claridad, piensen ustedes cuando escriban el análisis, a qué van a estar haciendo referencia todo el tiempo. Esas son nuestras unidades de análisis. No necesariamente esas unidades de análisis coinciden con las unidades de relevamiento, ¿no? Uno puede ir a preguntar a ciertas personas, a ciertos participantes, que serían nuestras unidades de relevamiento, información que nos permita comprender una unidad de análisis determinada. El otro aspecto que hay que incluir en nuestro método tiene que ver con la muestra. Y aquí tenemos una disyuntiva porque hay algunos autores que dicen que en la investigación cualitativa no es posible hablar de muestras, sino que hay que pensar en la selección de participantes. Bueno, la construcción de nuestra muestra en la investigación cualitativa tiene que ver en las estrategias que utilizamos para seleccionar a nuestros participantes. ¿Cuál va a ser el perfil de los participantes, de los grupos, de las instituciones que vamos a incluir en nuestro estudio? Tenemos que incluir también aquellos aspectos que tienen que ver con la accesibilidad al campo y los posibles dilemas éticos que podemos llegar a enfrentar en estos estudios. No es lo mismo un campo que se nos presente como opaco para la investigación, un campo que a priori ya sabemos que institucionalmente va a ser complejo poder acceder a nuestros participantes, que un campo con el que tengamos cierta familiaridad y que tengamos un acceso fluido y dado a ese campo. Y por supuesto los dilemas éticos que vamos a ver también en otro momento, pero que en la investigación cualitativa, en la que estamos todo el tiempo entablando vínculos con otros, estos dilemas éticos hay que pensarlos y hay que explicitarlos de manera constante. También vamos a incluir, por supuesto, cuáles van a ser las técnicas de recolección de datos
un esbozo del tipo de análisis que vamos a hacer de esos datos que vamos a recolectar, si vamos a utilizar o no algún software para la sistematización de nuestros datos, y también explicitar la ubicación del investigador, es decir, si existen posibilidades de introducción de sesgos, cuestiones que tienen que ver con la reflexividad, que también vamos a ver en otro momento con mayor detalle. El papel de los valores en nuestra investigación. Hemos dicho que, que nuestros valores a la hora de investigar están siempre presentes, pero la cuestión es qué hacemos con esos valores. Los explicitamos, los intentamos de controlar, pero somos personas que no podemos escindirnos y que no podemos llegar a nuestro lugar de trabajo y dejar en un locker nuestra mochila que contiene todos nuestros valores, ¿no? Esta es un poco la idea. Y por supuesto también la experiencia que tengamos y el conocimiento que tengamos respecto del tema son otros de los aspectos que tienen un papel importante en nuestras investigaciones. También tenemos que explicitar si enfrentamos algunas limitaciones, es decir, nos suele suceder en nuestra práctica de investigación que muchas veces la mejor investigación posible se aleja bastante de el ideal que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Porque tenemos que considerar la cuestión de los recursos, no solo económicos, sino también muchas veces también los recursos humanos, ¿no? A veces los grupos de investigación, los equipos de investigación, no son lo suficientemente numerosos como para poder realizar grandes estudios. Y por otro lado, las limitaciones que tienen que ver con los tiempos también institucionales, cuando se trata de demandas concretas y demás. Y bueno, por aquí terminamos algunos aspectos referidos a las particularidades del diseño de la investigación cualitativa y en particular hemos abordado de manera un tanto somera aquellos aspectos que tienen que ver con los elementos centrales que debemos incluir en un protocolo de investigación cuando estemos pensando en el diseño. Muchas gracias.